a nuestro Dios. Amén. Pues venimos esta mañana a reconocer delante del Señor que necesitamos de Él, que Él es el único que nos puede cambiar, Él es el único que nos puede llenar, Él es el único que nos puede transformar. Y Él es, el que será y que estará con nosotros todo el tiempo. Digámosle al Señor, quiero estar en tu presencia, quiero estar en tu presencia. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más.
Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate con nosotros todo el tiempo, Señor. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Dile como una oración. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que entrar para escucharte hablar, donde todo es realidad, el tiempo no existe más. Una y otra vez, estar yo junto a ti, me puedo comprender cuando me miras así. Ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Una vez más. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Señor. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Dile conmigo, soy libre. Soy libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre.
para dar mi vida al que me salvó. Oh Señor, somos nuevas criaturas en ti, Señor. Soy la criatura, yo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, yo declara la escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados con su sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado, soy libre, te ha roto mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó, libre del pecado y la maldad, soy libre, te ha roto mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy la criatura, no declara la escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados, por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy la criatura, no declara la escritura. Él me ha perdonado, por su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por tu sangre son borrados. Libre soy del pecado, libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó, al que me salvó. Libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó. Una vez más digo, soy libre del pecado y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, no declara la escritura. Me has dado libertad, salir de mi prisión, poder y rompió las cadenas de la oración. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más en condenación, espíritu de tu gran amor. Libertad me has dado, libertad con mis cadenas, libertad. No soy esclavo, soy tan libre, pero casi volar. Me has dado libertad, salí de mi prisión, tu gran poder y rompió las cadenas de la razón. Me has dado salvación, cautivo ya no soy, no vivo más condenación, he sido libre por tu gran amor.
esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad, me has dado, sí, libertad, roto mis cadenas. Libertad, yo soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libre, Señor, libre soy en ti, Señor. Libre soy por tu cruz, libre soy por tu sangre. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque lo vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque lo vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque lo vienes tú. Libre soy en Jesús, libre soy por su cruz. He visto en él la luz, porque no vienes tú. Libertad me has dado, libertad con mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad me has dado, libertad con mis cadenas, libertad, soy esclavo, soy tan libre, puedo casi volar. Libertad. Dale un aplauso a nuestro Dios, porque Él es bueno y porque Él es grande. Exáltale al Señor. Bien, vamos a terminar con una canción más, bueno, una serie de coritos que hace muchos años entonábamos y que el Señor me puso en mi corazón compartir una vez más. Probablemente muchos de los nuevos no se lo sepan. Espero que escuchen la alabanza, traten de cantar con nosotros. Y los que sí se la saben, pues alabemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Pocas fueron las cadenas que aprisionaban mi corazón. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Siempre hay. ¿Dónde está el Espíritu
Ya están fuera, chicos. Gracias. Listo. Muy bien, pues muy buenos días a toda la familia Comunión con Cristo. Muy bien, pues muy buenos días a toda la familia Comunión con Cristo. Muy bien, pues muy buenos días a toda la familia Comunión con Cristo. Vamos a hacer una pequeña corrección aquí. 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 ¿Hago una prueba? Perfecto. Decía yo, buenos días familia Comunión con Cristo. Sucede que lo que yo estaba diciendo se repetía como en un eco 2 veces más. Lo escuchaba yo aquí en esta bocina y me hizo pensar y sentirme como que somos sonideros, ceros. Y todo repetía con ese eco. Pues qué gusto saludarlos, qué gusto, qué bendición poder estar juntos de esta manera, celebrando que el Señor Jesús está con nosotros, ha estado durante toda esta semana, nos ha guardado de todo mal, nos ha bendecido en cada momento, nos ha provisto de todo lo necesario para la vida y la piedad, nos ha dado inclusive para compartir con otros y claro está, nos sigue utilizando para compartir el Evangelio de Jesucristo a cada persona que Él nos acerca día con día. Y nuestra predicación del día de hoy tiene que ver todavía con esta cuestión de predicar el Evangelio. Pero en esta ocasión nos enfocaremos un poco más hacia las personas que tienen ciertas dependencias o adicciones. Queremos poder decir que el Evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación, es poder de Dios que transforma, es poder de Dios que da una oportunidad de que las vidas cambien de tal manera que la gente vea que hay algo radical en la vida de quienes anteriormente vivíamos con alguna adicción. Bien, familia, pues me gustaría, si ustedes me lo permiten, que oremos y después pasemos a leer una porción de las Sagradas Escrituras. Señor, gracias por darnos la oportunidad de reunirnos de esta forma y poder orar a ti, llegar a tu presencia y saber que nos escuchas. Pero también, Dios, en este momento queremos presentarnos como una ofrenda de olor grato, una ofrenda viva, una ofrenda que sea verdaderamente agradable a ti. Y esta palabra será importante en esta mañana. Serte agradables es el deseo de nuestro corazón, por lo cual yo ruego que tu Espíritu Santo esté en mí y en cada uno de los que está escuchando, que sea tu Espíritu Santo el que ponga tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y de esta manera seamos edificados. Habla, Señor, que nosotros queremos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia, vamos a leer, por favor, acompáñenme, en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, capítulo 10. Muy bien, supongo que ya ustedes también lo habrán encontrado. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 10, en el versículo 1. Y cita la palabra de Dios de la siguiente manera:
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres que estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes, ni murmuremos como algunos de ellos murmuran y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestación o para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos o han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Por tanto, amados míos, huyan de la idolatría. Como a sensatos les hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que participamos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Miren a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con los demonios. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que el Señor? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque, pues, su propio bien, sino el del otro. Y continúa hablando de los sacrificios que se hacían ahí en la ciudad de Corinto. Les daré una muy rápida, una muy breve explicación del contexto de esta porción. En la ciudad de Corinto había un mercado donde se compraba la carne de los animales que se habían sacrificado a los ídolos o en los templos de esa ciudad. Era un lugar pues bastante ingenioso, con una creatividad arquitectónica increíble. Debajo del mercado pasaba todo el acueducto que proporcionaba el agua para la ciudad. Por la parte de abajo hacía una especie de caracol este acueducto, y esto hacía que el mercado fuera uno de los lugares más templados, menos calientes de la ciudad, y por lo tanto la carne pudiera conservarse por mucho más tiempo. Era una forma de refrigerar ese lugar y los alimentos que ahí se vendían. Decía yo, un lugar ingenioso. El punto está que muchos cristianos, algunos de ellos, tal vez los más que no habían sido judíos, no tenían ningún problema en su conciencia de comer de esta carne, pero esto estaba ya generando un problema, porque algunos decían que no se debería comer de lo sacrificado a los ídolos, otros decían que sí, unos criticaban a unos y los otros a los otros, y bueno, pues Pablo escribe en este sentido. Este es el contexto de esta porción, pero quiero utilizar algunas ideas que en ella se encuentran, que en esta porción se encuentran, para hablarnos a nosotros. Creo que es algo que Dios quiere que escuchemos. Lo primero que me gustaría que veamos es cómo Pablo claramente habla de que Dios no se agradó de la mayor parte del pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel al cual Dios llamó mi especial tesoro.
al que Dios le dijo, mi pueblo eres tú, al que Dios le dio pacto y promesas, pero que pasando por esta prueba, por este tiempo de aprendizaje de 40 años en el desierto, no fueron aprobados. Dios no se agradó de ellos. Y pensaba yo, vaya, no obstante el pueblo de Israel, han pasado miles de años, no obstante el pueblo de Israel sigue siendo considerado el pueblo de Dios, el pueblo de la promesa, el pueblo que Dios utilizó para usarlo como la puerta o el canal de bendición para todas las naciones. Y recordando esto el día de ayer en la noche, yo creo y espero que algunos lo hayan visto, subía yo 1 o 2 cantos en hebreo, recordaba yo mis clases del seminario, ya llovió, y me gustó el poder escuchar en el idioma hebreo los cantos y después ver la traducción ahí al español de cada frase, cada palabra que se iba cantando. Y bueno, eso fue algo emocionante y me hacía recordar o considerar, vaya, no obstante que de la gran mayoría de estas personas Dios no se agradó, hay una fidelidad, hay una devoción y tal vez tú dirías hay una religiosidad. Yo creo que hay una fe en muchas de las personas que son parte del pueblo de Israel que los llevan a tener una serie de hábitos que parecen religiosos, pero que yo considero que son hábitos de fe, hábitos fídicos, en los cuales ellos procuran mostrar y demostrar en quién están creyendo, quiénes son y en quién están creyendo. Bueno, pero por otro lado, hay que considerar que a veces damos por sentado que tenemos algo que nos es propio, que no nos lo pueden quitar y tal vez con el tiempo le vamos perdiendo el valor. Tal vez te ha pasado que te compras un objeto que te gusta mucho, que tú quieres tener, no sé, tu iPhone, ¿no? Un juego, un carro, no sé, lo que sea. Y al principio es algo novedoso, te gusta, lo usas, lo compartes, lo muestras, vaya, hasta lo presumes. Pero pasado el tiempo, no deja de ser solo ya un objeto. Y a veces arrumbado, a veces ya ni se usa. A veces los tenemos ahí nada más porque los tenemos. Y eso me hace pensar que hay mucha gente que tiene la salvación en Cristo Jesús y la tiene porque la tiene. Y el valor que le da no es más allá que poder ir al trabajo tal vez, o que poseer algo novedoso. Pero quiero comentarte, yo creo que el gran error de Israel ahí en el desierto fue perder de vista que el Todopoderoso estaba con ellos en las mañanas, en las noches, y que todo lo que ellos requerían, el amoroso Padre se los estaba proveyendo. Ellos tenían una comunión con el Padre, ellos tenían una comunión con Dios, pero solo veían las circunstancias, la falta de agua, la falta de carne, la falta de pan. Y perdieron de vista lo verdaderamente importante, lo que tiene esa trascendencia, su relación con Dios. Eran el único pueblo. Ni el pueblo más grande, ni el imperio más grande del momento, el imperio de Egipto, tenía lo que ellos tenían: a Dios con ellos. La iglesia de hoy tiene una relación personal con Jesucristo, una comunión con el Hijo. Y lo dice claramente aquí el apóstol Pablo, ¿no?
Él es exactamente en esa copa que tomamos y en ese pan que participamos. Él es nuestra comunión. Amados, nos está tocando pasar por un periodo diferente, tal vez hasta de dificultad, perdónenme. Algo que rompió nuestro esquema evangélico, cristiano de vida, pero que nos está dando la oportunidad de poder mostrar quiénes somos, mostrar con quién tenemos una relación. No vaya a pasarnos como al pueblo de Israel, que en algún momento se diga de la iglesia, pero de los más de ellos no se agradó Dios. El pueblo de Israel no dejó de ser el pueblo de la promesa o el pueblo del pacto, pero sí perdió en muchas de las ocasiones la oportunidad de tener este privilegio y tener que pasar por pruebas, tremendas pruebas, para poder voltear sus ojos nuevamente al Señor. En el verso 6 dice que estas cosas fueron escritas para nuestro aprendizaje, o más exactamente, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos, dice aquí hablando de la idolatría y de las cosas materiales. Toda la palabra de Dios se vuelve para ti y para mí un libro de principios, pero también de lecciones de vida. Un libro donde tú puedes conocer a Dios, conocer el propósito de Dios, pero también aprender de lo que otros hermanos en Cristo y el pueblo de Israel ha pasado, ha aprendido, ha sufrido, ha ganado en victorias con el Señor, para que aprendamos a vivir de la manera en la que Dios ha preparado buenas obras para que andemos en ellas también. La iglesia no es solamente, digo yo, el venir a una reunión en el local. La verdad se extraña, sí, ahorita que estamos aquí relativamente solos, está Magdiel, está Betty, ¿no? Y todo el patio está vacío. Sí se extraña el que estemos juntos. Pero todos los que están conectados y todos los que están viendo esta transmisión y verán el video, somos parte de la iglesia. Estemos donde estemos, estemos como estemos. Somos la iglesia de Jesucristo, llamada a anunciar las maravillosas virtudes, las portentosas virtudes de nuestro Dios a un mundo que está ávido de conocerlo, que tiene una necesidad increíble de tener comunión con Cristo. Familia, también en el versículo 11 y 12 se nos habla un poco en este sentido y dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Digo yo, leyendo el texto de Israel ahí en el desierto, ¿verdad? En el libro de Éxodo, digo yo, se quejaban por el agua, les dieron el agua. Dejaron de quejarse porque no había agua. Se quejaron porque no había pan, les dieron el pan. Y algunos mal utilizaron esto, queriendo acaparar. Se quejaron porque no había carne, les dieron carne, dejaron de quejarse. Pero cuando llegó el momento en que Moisés sube al monte y ellos quedan por un tiempo, solos, decidieron hacer algo aborrecible. Decidieron hacerse un Dios. Y eso habla de la condición del corazón humano. Ojalá como cristianos nos demos cuenta que no somos muy diferentes, que también somos personas que necesitamos ir conociendo a Dios y cada día, escúchame con atención,
cada día estar trabajando en este proceso de tener una comunión con Cristo ese día y al día siguiente. Y no dar por sentado que tenemos algo, porque de verdad un día lo vas a poner en un rincón y seguirá estando ahí, pero no tendrá el valor de darle sentido a tu vida. Dejaban de quejarse, sí, pero cuando llegó el momento de la prueba, insisto, se hicieron de otro Dios. Las adicciones pueden convertirse precisamente en ese otro Dios. Algo que sustituye al Dios vivo y verdadero y que por momentos le da chispa a tu vida. Y regularmente cuando hablamos de adicciones, volteamos a ver a las personas que tienen una adicción, un problema, que tienen esta inclinación hacia algunas sustancias que generan dependencia, alcohol, drogas, medicamentos. Pero aunque esto es cierto, no son las únicas adicciones. Hay adicciones, que tal vez la sociedad no las vea tan malas, pero son terribles. Por ejemplo, la adicción del egoísmo. Esta adicción a pensar que yo soy lo más importante en este mundo, por encima de quien sea, inclusive de Dios. Esta adicción es tan tremenda, este problema, este pecado es tan tremendo, que el mismo Satanás lo vivió, queriendo ser como Dios, sentarse en el lugar de Dios. Y estoy seguro que nadie de nosotros lo diría en esta manera: yo voy a quitar a Dios y me voy a sentar yo. No, pero en los hechos lo hacemos, porque nos amamos más a nosotros mismos. Y se vuelve tan adictivo que hoy se escriben libros, canciones, poemas, seminarios, escuelas, cursos, para decirte: tú eres lo más importante del mundo. Dios no es necesario. Tú eres el arquitecto de tu propio destino. No necesitas a Dios. Tú y solo tú pueden hacer lo que deseen. El mundo está en tus manos. En otras palabras, no necesitas a Dios. Vaya una adicción demoníaca y que pone en peligro tu vida. Tal vez me has escuchado decir que la salvación no se pierde. Yo soy de esta convicción. Pero también creo que la salvación se demuestra con la santidad. Y acuérdate, todos los que estaban ahí en el desierto también eran pueblo, bajo la promesa y bajo el pacto. Todos habían salido porque habían puesto sangre en sus puertas y en sus ventanas, ahí en los dinteles de sus puertas. Ahí estaba la sangre del cordero. Y esa noche en que el ángel pasó matando a todos los primogénitos, ellos fueron librados de esta plaga. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. E Israel no ha pasado por 1 o 2 o 3 persecuciones. Han sido miles de años en los cuales Dios ha tratado duramente con ellos. Sí, es probable, ¿verdad?, que estemos pensando: pero eso a mí no me toca. Solo sé decirte que las adicciones hacen que la gente dependa de X cosa que no sea Dios. La adicción al alcohol, terrible. Te mata a ti y destruye a los que están a tu alrededor. La adicción a las drogas te destruye a ti y pulveriza a tus familiares. Sí. Pero ¿qué tal la adicción al dinero? A ver, hablemos un poquito de eso. ¿Cuántos hombres varones no viven con la idea de: yo proveo, yo doy y ya cumplí, ya? Casi, Vivianita, ahí te dejo estos 2 pesos. Yo ya cumplí, ya está. Ya estaría de Dios lo que tú hagas. ¿Sabes? Los hombres mayores, sobre todo con esta mentalidad, terminan siendo los hombres más solos y pobres del mundo. Porque a la larga nadie quiere a esa persona
quieren su dinero. Vales por lo que tienes. Pero a ti. Principio de todos los males es el amor al dinero, dice el Señor en su palabra. Y es claro también, dice el Señor Jesús, que no podemos vivir sirviendo a dos señores. O sirves a Dios o sirves al dinero. Y si tú eres cristiano y estás sirviendo al dinero, te digo, ¡cuidado! Estás en un inminente peligro de no agradar a Dios. Hay mucha gente viviendo con adicciones. Ya hablé un poquito para los cristianos, pero ¿y la gente que está allá afuera? Tal vez muy criticada por muchos de los que estamos aquí adentro. ¡Qué bárbaro! Es un té por ocho, no vale nada, abandonó a su familia. Terrible, ¿verdad? Yo pregunto, y como buenos samaritanos y como buenos cristianos, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo por ellos? Tenemos la solución a cada problema de adicción. Permítanme. Cada uno de nosotros hemos sido librados y estamos siendo librados cada día de tremendas adicciones que en nuestra vida nos estaban destruyendo. Tenemos la solución al problema de las adicciones. Es Cristo Jesús. Es que la gente pueda decir, yo soy una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto debiste haberlo visto en tus clases entre semana. Y tú mismo, tú misma eres un testimonio viviente del poder de Dios que transforma las vidas. No hace 44 años cuando aceptaste a Cristo, no, hoy. Dios está haciendo algo que en tu vida te hace ser diferente, radicalmente una nueva persona. Y eso es lo que ellos necesitan. Escuchar el Evangelio con amor, con verdad, para que Dios obre su gracia y misericordia y les conceda una oportunidad en Cristo de una nueva vida. Bueno, decía yo, todo esto fue escrito para que aprendamos, para que examinemos, para que no cometamos los mismos errores. Familia, no somos perfectos, no somos exclusivos. No nos tiene Dios ahí en un altar o en un estante encerrados detrás de una vitrina para que nada malo pase. ¡No! Nos ha puesto en este mundo para hacer sal y luz en la tierra. Y aún nos dejó dicho, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Qué tremendo es vivir con dos caras. Hipocresía, actuación. Pero creo que este tiempo de prueba, que el mundo llama pandemia, yo creo que es el tiempo de Dios, preciso, perfecto, precioso. Me gustó, preciso, perfecto, precioso, hay que anotarlo. Creo que este tiempo está sacando lo mejor de muchos cristianos y también está haciendo como que salgan algunos puntitos ahí que no son muy gratos, pero que pueden ser corregidos. Doble cara. Pero qué tremendo es que sean más los puntos negros que salen, los puntos en contra, que los puntos a favor en tu vida o en la mía. Tal vez por eso a mucha gente no le gusta reflexionar y no le guste autoanalizarse. Pero el Espíritu Santo hace que veamos nuestras condiciones, que reflexionemos, que reconsideremos, que nos arrepintamos. Porque seas una persona íntegra o de doble cara, tú vives de coram Deo, de cara a Dios, día con día, momento a momento, despierto, dormido, consciente, inconsciente, vives de coram Deo.
Nada se oculta de tu persona a Dios. Y yo quería decir eso porque creo que Israel, cuando se quejaba ahí en el desierto, no estaba consciente de que Dios estaba con ellos. Tal vez consideraron que solo estaba en lo alto del monte. Tal vez pensaban en tiempo después que estaba en el tabernáculo o solo estaba Dios en el templo. Pero a nosotros nos ha sido revelado que tú y yo vivimos de cara a Dios todo el día, en cada momento. Todo el día, en cada momento, de cara a Dios. Adicciones. Pueden ser esas adicciones socialmente criticables, sancionables, ¿verdad? Las adicciones a las drogas, las adicciones al alcohol. Hace poco platicaba yo con alguien y le decía, para mí en primera instancia estas adicciones son un pecado y deben ser tratadas como un pecado. Y como un pecado no son diferentes de otras cosas, como la envidia, la codicia, la fornicación, el chisme, la ira que ofende a otros, etc. Deben ser tratadas a través del arrepentimiento. Deben ser tratadas a través de la confesión a Dios. Deben ser tratadas también aceptando el perdón de Dios y aceptando y creyendo que Jesús les concede una nueva vida. Todo eso es cierto. También creo, no estoy ignorando esto, generan una serie de enfermedades. Esa dependencia genera una serie de daños en los cuerpos, en el cuerpo de cada una de estas personas con la adicción. Y también hay un daño social, familias, amigos, matrimonios, desechos, etcétera. Y a veces un daño que hasta les lleva a tener consecuencias, pues de manera civil o penal. Todo eso lo sé. Pero yo fui llamado a predicar el Evangelio de Jesucristo. Por eso mi enfoque está primeramente en decirte que una persona pudiera ser regenerada de sus adicciones, dejar de tomar o fumar o drogarse, pero de todas maneras puede ir al infierno. De todas maneras. Porque la diferencia en esto es exactamente lo que en una ocasión predicaba yo, el pecado. El pecado. Y de eso solo Cristo Jesús nos puede libertar. Pero hablando al presente en las adicciones, ahora todo tipo de adicciones, no solo estas, las que muchos cristianos también tienen. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Vaya libertades o vaya libertad que Dios nos concede a cada uno. Lo voy a poner en palabras de nuestros días. Puedes hacer lo que te plazca. Sí. ¿Eres cristiano? Puedes tomar la decisión que quieras. Puedes, si quieres, criticar al pastor, ¿no? Ahora que cancelamos o suspendimos estas 2 reuniones presenciales y las estamos haciendo virtual, por ahí recibí un par de mensajes, uno la semana pasada, 2 esta semana, donde me invitan, me exhortan a tener fe, a no tenerle miedo al coronavirus y a no prohibirle a la gente que venga a la iglesia. Vaya, tú tienes la libertad de criticar, tú tienes la libertad de murmurar, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras de verdad. Dios te ha dado la libertad de hacerlo. Yo te digo, como alguien que escucha a Dios y quiere decirte un buen consejo, como tu pastor, pero no todo es lícito, no todo conviene y no todo edifica. No todo es lícito, no todo conviene y no todo edifica. Tendrás que ser tú el que, madurando, tome decisiones. Sí, miren, pensando por ejemplo en estos 2 mensajes, esos 3 mensajitos.
Tal vez tú lo puedes hacer mejor que el pastor Elliot. Bien, no me peleo con eso. Abre un grupo que Dios te use para predicar, para enseñar, para discipular, para forjar personas, caracteres, personalidades, ¿verdad? Y después platicamos. Si lo haces mejor que yo, gloria a Dios, de verdad. Pero será la única manera en la que tú puedas comprobar que estás diciendo algo cierto. Tienes la libertad de leer o no leer tu Biblia. Tienes la libertad de orar o no orar. Tienes la libertad de venir presencialmente o no venir, de conectarte virtualmente o no conectarte. De cuando están los cantos, cantar o no cantar. De cuando se piden ofrendas y diezmos, dar tus ofrendas o diezmos o no darlas. De conectarte o no entre semana. Mira, tienes la libertad de hacer lo que a ti bien te plazca. Pero considera, no todo es lícito. Si lo que Dios dice también es una ley, por ejemplo, el mandamiento de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, si no lo haces, lo que estás haciendo es ilícito. Claro, es tu decisión, como Israel, ¿verdad? Quejarse, pelearse con Dios, criticar a los siervos. Y después, bueno, no entraron, tienen lepra, son consumidos en fuego, la tierra se los traga, en fin. Y tú dirás, ay, Dios no me va a hacer eso. Bendito sea Dios que tenga su misericordia puesta en ti y en mí cada día. Los dos la necesitamos. No todo es lícito, no todo me conviene, no todo te conviene. Tal vez tú te sientas bien al hacer o no hacer algo, ¿verdad? Por ejemplo, no leo mi Biblia, no quiero leerla y no quiero escuchar la Biblia tampoco, así es que no quiero que me esté molestando pastor, ni Joan poniéndome ahí los audios cada día. No voy a oír la Biblia. Bien, no te lo conviene. Tú vivirás tal vez con esa convicción, pero tu esposa te está viendo, no te va a creer ya después. O tu esposo te está viendo y va a tratar de ser cristiano como tú. O peor aún, tus hijos te están viendo. Que vas a la iglesia, que dices, pastor, que hablas de Dios, pero vives como se te pega la gana. ¿Te ven orando? ¿Te ven adorando entre semana? ¿Necesitas una reunión virtual o presencial para adorar a Dios? Tus hijos te están viendo, tus nietos te están viendo. Y sabes, Israel también vivió algo como esto. Terminando el libro de los jueces, dice que cada quien hacía lo que quería, porque se levantaron generaciones que no conocieron a Dios. Pensaba yo en esta semana, ¿cuántos hijos de los que yo conozco hoy, de esta congregación y de otras más, estarán tan apasionados por Dios como tú? Y no me respondas, no, mira, cuando nuestros hijos son pequeños, van a donde vamos, nos acompañan a donde estemos, escuchan y hacen lo que les digamos, ¿verdad? Pero todo eso que hoy estamos poniendo en ellos y que suponemos que es lo mejor, un día va a dar un fruto. Y tristemente, bueno, pues llevo ya 44 años casi ya de ser cristiano, ¿verdad? Puedo ver cómo a veces la segunda, la tercera generación ya no están apasionados por Dios como tú. Puedo ver a papás llorando, mamás llorando por hijos que toda su niñez estuvieron en el templo,
Pero en la juventud, no. Puedo ver abuelos, abuelas llorar y sufrir por lo que su tercera generación, bueno, para ellos su segunda generación, ¿verdad?, están viviendo, completamente alejados de Dios. Y mira, todos los papás tratamos de hacer lo mejor por nuestros hijos. No sé, los llevamos, bueno, obviamente a la escuela, ¿verdad? Les tratamos de enseñar lo más que podamos, les damos clases de no sé, natación, karate, ¿qué otra cosa? No sé, lo que les demos, ¿no? Música. Y pensamos que todas esas cosas les van a ayudar. Lo mejor que podríamos haber enseñado es nuestra fe en Cristo Jesús. No te lo conviene. Tú puedes decidir hacer cualquier cosa los fines de semana. A lo mejor le enseñas los domingos a tu hijo, hija, ¿verdad?, a cuidar el terreno o a lavar el coche, o no sé, a preparar las carnes asadas. A lo mejor, no sé, ir al cine, tantas cosas que podemos hacer, ¿verdad? Pero va a llegar un día en el que ellos también van a decir, para mí ir a la iglesia no es importante. Les escribí en estos días, el día de ayer, si no mal recuerdo, ¿por qué hacer ciertas cosas como un hábito? Yo decía, enfatizando la frase, preparándome para la reunión del domingo. Algo que yo puedo darte testimonio es que Betty y yo, vayamos a donde vayamos, si un domingo no estamos aquí, estamos buscando dónde congregarnos, dónde estar, dónde ir. Y no es que me inviten a predicar, no, simplemente es estar en la casa de Dios. Oír es una bendición. Hemos llegado a lugares que nos dicen, ay, pastor, no lo esperábamos y ya tenemos quien predique. No es por predicar, es porque esa es nuestra manera de vivir, de ser. Y por último decía también, no todo edifica. La vida deberías vivirla, creo yo, para ir creciendo y madurando. Nadie está en el punto ya final, exacto, perfecto de su vida. Todos, mientras Dios nos conceda un día más, estaremos en ese proceso de madurar, de aprender, de crecer. No te conformes. No te conformes. Alguien me decía, ¿para qué tanto estudias? ¿Para qué otro curso? No vas a vivir de eso. Y es que me metí a unos cursos de fiscal y de derecho. ¿Sabes? Todas las cosas de este mundo las hizo Dios. Todo lo que en este mundo hay ha salido de la mano de Dios. Las cosas del derecho, las cosas de la contabilidad y de lo fiscal, las cosas de gobierno, las cosas de la sociedad, las cosas de vivir en comunidad, de cumplir, todas esas tienen que ver con Dios. Y así como yo puedo limpiar esta casa de Dios para Dios, también puedo hablar de cosas legales, también puedo hablar de cosas fiscales, también puedo hablar de tantas cosas más, no solo la Biblia como tal, directa, explícita o literal, y todas tienen que ver con Dios. Porque yo creo que el mundo es de Dios, porque yo creo que cada detalle de lo que en este mundo y universo sucede viene de Dios y es para la gloria de Dios. Y es por eso que, por ejemplo, los dos cantos que ponía ayer, uno de ellos lleva ahí la traducción en letras color amarillo. Me encantaba, porque cada frase habla del Dios Todopoderoso. Bueno, me estoy saliendo del texto. Por último, familia. Todo lo que está escrito en la palabra es una verdad de Dios, para ti y para mí.
pero también es una verdad para las personas que aún no lo conocen. Un problema de adicción, digo yo, es más una oportunidad que Dios nos concede de estar cerca de alguien que tiene tal necesidad de Dios. Porque solo Dios puede cambiar, transformar su vida, romper ese ciclo, romper esa dependencia, esa adicción. Y todo lo que tú hagas dependerá de cómo veas a esa persona. Si la ves con los ojos de Cristo, con compasión, como una oveja que no tiene pastor, si la ves como alguien que necesita de Cristo, si reconoces que esa es una oportunidad de Dios, entonces habrás crecido, madurado en ser y hacer la obra de evangelismo. Y no creo que debamos conformarnos con menos que eso. Estamos rodeados de gente que necesita a Cristo Jesús. Tú y yo lo necesitamos cada día, pero ellos también. Las adicciones no son un problema, son un pecado. Y Dios ama al pecador. Dios ama al pecador. Y ha provisto la solución en Jesucristo para darles nueva vida. Y después de ello, aún sus problemas de salud, Dios tomará el control y proveerá lo necesario para que sus vidas sean un testimonio del poder de Dios. Así que, familia, bien podemos decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al que tiene adicciones y al que no. Oremos. Gracias, Señor, por esta reunión. Y gracias también por el tiempo de poder compartir tu palabra. En el nombre de Jesús te ruego que tu Espíritu Santo ponga la palabra, el sentido de urgencia, la necesidad de compartir con quienes no te conocen y están necesitados hasta lo más profundo de su ser, de tu amor, de tu misericordia y de tu gracia. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos para hacerte útiles y así darte la honra y la gloria. Amén. Amén. Bueno, pues ahora creo que me toca hacer el chico de los avisos también. Gracias, por ahí dijeron fiu, fiu. El chico de los avisos. Pues no tengo avisos. ¿Dónde están los avisos? Bueno, ya muy en serio. Permítame leerles una porción de la Escritura. Y dice de la siguiente manera. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. Esto está en Deuteronomio, capítulo 16, versículos 16 y 17. La última parte del versículo 16 y el versículo 17. Amados, si, como dice Pablo, cada uno dé como propuso en su corazón, y si Dios ha puesto en tu corazón el ser fiel también en tus diezmos y tus ofrendas, más tarde estaremos poniendo ahí en los grupos la tarjeta donde podemos o puedes depositar tus ofrendas y tus diezmos. Las ofrendas y los diezmos también es una manera de adorar al Señor. Es una manera de mostrar que lo que Él nos ha dado, nosotros por amor, por honra, le damos el 10% conforme a lo que hemos aprendido. Hace unos días subí un texto que decía el diezmo y me encantó porque una frase se repetía: sí, lo sé. Y el autor decía cosas como: alguien me dirá, pero esto no está en el Nuevo Testamento.
Sí, lo sé. Pero no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Sí, lo sé. Y daba él una serie ahí de razones por las cuales él presenta sus diezmos. Me gustó tanto porque a veces creo que si enseñáramos el diezmo como una obligación, algunos lo harían. Como la oportunidad de ser bendecidos, muchos lo harían. Pero cuando se habla del diezmo como una cuestión voluntaria y de gratitud, wow, lo dejo para que el Señor te haga reconsiderar. Pero yo he aprendido esto. Uno, con mis diezmos y mis ofrendas, adoro, honro y agradezco a Dios. Así es que vamos a orar para que los que hayan dispuesto en su corazón adorar, agradecer y honrar a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, lo hagan un poco más tarde. Yo te ruego que bendigas, Señor, la vida, la casa y el fruto del trabajo de las manos de quienes han decidido honrarte. Gracias, Señor. Gracias por proveernos antes de que nosotros te devolvamos lo tuyo, antes de que te honremos con nuestras ofrendas y con nuestros diezmos, y antes de que te agradezcamos que tengas ese cuidado de cada uno de nosotros y de nuestras casas. Sea para ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y por cierto, los diezmos no son un momento más de la reunión, ¿eh? Ojalá pudieras grabarte esto en tu corazón. Así como adoramos a Dios con cantos, así como adoramos al Señor con la danza o con los aplausos, adoramos al Señor cuando también somos fieles. Decía yo hace un momento, ¿verdad? Le adoramos, le honramos y le agradecemos. Es un momento también solemne, es un momento también para que Él reciba la gloria. Es digno, es digno. También por amor a nuestros hermanos, oramos por quienes han cumplido años o celebran algo esta semana. Oramos por quienes están enfermos, pero empecemos por los que esta semana cumplieron años. Perdón, permítanme. No puedo ver con los anteojos de cerquita. Nuestra hermana Carmen, nuestro hermano José Luis, la abuela Isabel, las gemelas Naye y Jackie, nuestra hermana Joana, nuestra hermana Rocío y nuestra hermana Sabrina. Todos ellas cumplieron años en esta semana. Y damos muchas gracias a Dios por concederles el gozo y la felicidad de celebrar un cumpleaños más. Eso es un motivo de decir gloria a Dios y a cada uno de ellos, felicidades. Señor, bendice sus vidas con tu presencia, dirigiéndolos, respaldándolos en cada momento de sus vidas. Gracias por concederles el cumplir este año más y en este año que comienza en sus vidas, concédeles oír tu voz tan claramente que sean impactados en una relación íntima y estrecha contigo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y también en esta semana tuvimos algunas familias que enfermaron, unos de COVID y otros de otras cosas. Unos fueron operados, otros pues están restableciendo, otros están esperando poder tener un estudio o una operación. Y me gustaría solamente en una manera muy general rogarle a Dios que los guarde, bendiga y sane en el nombre de Jesús. Padre, gracias por la vida de mis hermanos de la familia Comunión en Cristo que durante esta semana han pasado por alguna prueba en su salud, por un accidente, por una enfermedad, por una operación. Señor, yo ruego que todos y cada uno de ellos pueda experimentar tu presencia y entender tu propósito en este tiempo de prueba en su salud.
ten misericordia de ellos y conforme a tu palabra, sánalos en Cristo Jesús, porque Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga todos podemos ser sanados. Sé que tu manera de sanar puede ser un milagro, sé que puede ser una acción extraordinaria que no podamos explicar, un milagro, Señor. Pero también sé que puedes utilizar a médicos, hospitales, a la medicina para cuidarles y sanarles. Yo solo ruego que conforme a tu bendita voluntad, tú sanes a mis hermanos y podamos ver en su restablecimiento tu amoroso cuidado para sus vidas. En el precioso nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. Creo que me falta dar los avisos. Pues ahí sí les voy a fallar porque no me los sé todos. Así es que vamos a hacer dos cosas. Le voy a pedir a Gris y le voy a pedir a Patty, a cualquiera de las dos, a la que lo tenga más a la mano. Yo creo que debe ser Gris, ¿verdad? Porque ella nos ayuda cada semana. Ella debe tener todas las reuniones que tenemos entre semana. Por favor, Gris, ayúdame, hija. Más tardecito, pon un listado de las reuniones que en esta semana tendremos de manera virtual. Y a todos, amados, tratemos esta semana de estar conectados. Recuerden que estamos orando por 3 personas cada uno de nosotros, un familiar, un amigo, un conocido. Seguimos todavía con los planes de que el domingo 30 de enero tengamos un desayuno donde podamos invitar a nuestras personas por las que estamos orando. Quiero seguir todavía esperando y creyendo que Dios nos conceda hacerlo, pero por favor, anoten con Patty Estrada o confirmen con ella quiénes vienen, cuántos vienen. Queremos hacer el desayuno pues para el número de personas que esté, claro, un poquito más, pero que no nos falte en ese momento. Invita. Si tienes 3, 4, 5, invita. Si ya han venido pero dejaron de venir, invita. Si nunca han venido, invítalos. No va a ser la reunión como cada domingo. Tendremos una reunión con un desayuno. Durante el desayuno tendremos unos 2, 3 cantos máximo y también tendremos una reflexión bíblica, evangelística, 15, 20 minutos para poderles invitar a conocer y recibir a Jesucristo. Será una reunión orientada a predicar. En esa ocasión será primordialmente atender a las personas que hemos invitado y que no conocen a Jesucristo. Sigue orando, por favor, sigue orando por ellos y sigue orando también por nosotros. No es muy agradable ser pastor delante de un celular, pero bueno, espero que si el Dios nos concede que el próximo domingo nos podamos ver, lo hagamos también con mucho gusto. Y si no, si tenemos que hacerlo virtual, bueno, ustedes saben que los amamos y que aquí en casa los seguiremos esperando con los brazos abiertos, porque esta es casa de Dios y tu casa. Que Dios los bendiga, amada familia, comunión.